Bueno, muy bien, muy buenas tardes muchachos, cordial saludo, bienvenidos a este nuevo CIPAS, en donde estaremos realizando una breve explicación acerca de la tarea número 4, denominada Metales y Metalurgia. Aquí vamos a ver algunos aspectos teóricos que nos sirven como fundamento para poder responder las preguntas de los diferentes ejercicios que plantea la tarea 4. Y luego vamos a ver algunos ejemplos particulares que nos van a servir para dar respuesta satisfactoria a todas las preguntas que se nos plantean en esos tres ejercicios correspondientes a esta tarea 4. Entonces, bueno, muy buenas tardes, cordial saludo a todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia y por la puntual conexión a esta reunión. Bueno, con el permiso de ustedes voy a apagar mi cámara y damos inicio a la presentación del día de hoy. Entonces, la tarea 4 lleva por título Metales y Metalurgia. Entonces, allí ustedes van a poder revisar la información en el campus, donde encuentran la guía de actividades y rúbrica de evaluación correspondiente a esta tarea. Eh, las actividades correspondientes a la tarea 4 pues iniciaron el viernes 22 de abril y tienen como fecha límite de finalización el domingo 15 de mayo de 2022. En ese sentido, nos quedaría más o menos una semana y media para dar por finalizada la actividad. El objetivo principal es diferenciar las propiedades químicas de los materiales conductores, semiconductores y los superconductores a nivel industrial mediante el análisis de obtención y composición de diferentes materiales usados en la industria. Básicamente ese es nuestro objetivo principal. Una vez descargada la guía, aquí la vamos a tener en PDF y vamos a poder revisar cada uno de los ejercicios que allí se nos plantean. Entonces, básicamente, pues la actividad consiste en 3 ejercicios que se deben desarrollar de manera grupal. Eh, los aportes se deben hacer en el foro. Allí cada integrante del grupo pues va a plantearle a sus demás compañeros pues cuál es, bien sea el compuesto químico o el concepto que van a trabajar en cada uno de los ejercicios. Y de igual forma, pues a medida que se repartan el trabajo entre ustedes, pues van a, en ese mismo foro, pues ir realizando sus aportes con el fin de consolidar un solo informe y una vez se tenga el informe final, pues lo puedan subir al entorno de evaluación antes del 15 de mayo, como lo pudimos observar, que es la fecha límite. Allí antes de iniciar, debo pues hacer un llamado de atención a aquellos grupos que a la fecha, hoy siendo 5 de mayo, pues estuve revisando en horas de la mañana pues la mayoría de foros y debo decir que muchos de ellos no tienen ningún tipo de participación por parte de los integrantes del grupo, lo cual pues merece mayor cuidado en el sentido de que quienes no han realizado esa participación pues deben hacerla lo antes posible, ya que participaciones que se realicen en los últimos 3 días previo a la fecha límite de cierre de actividad, es decir, aquellos aportes que se realicen desde el 12 de mayo en adelante pues no serán tenidos en cuenta y aquellas personas que no han participado y lo hagan en esos últimos 3 días, pues no va a contar como aporte y no se va a evaluar eh, ese componente de participación en los foros, pues correspondiente pues a la actividad final, es decir, que en su calificación final de la actividad de la tarea 4, pues no van a tener ningún tipo de calificación en cuanto a los aportes del foro. Entonces hago ese llamado de atención pues para que ustedes tengan tiempo de realizar los aportes antes de los 3 días previos a la fecha límite y puedan ponerse también de acuerdo con sus compañeros, quienes no lo han hecho, para realizar aportes y lograr un informe con todos los ejercicios completos y lo puedan subir antes de la fecha límite. Entonces, bueno, dando inicio pues a los 3 ejercicios, pues tenemos que el primero nos habla acerca de la metalurgia. Allí
pues hay varios ejercicios, empezando por el 1.1. Entonces, en ese primer ejercicio, pues nos piden revisar algunos conceptos relacionados con metalurgia. Entonces, allí nos dan información como por ejemplo mineral, mena, aleación, ferromagnética, amalgama y así sucesivamente. Hay varios conceptos claves. La idea es que después de leer la información que se encuentra en las referencias bibliográficas de la unidad 3, el grupo proceda a crear un mapa conceptual donde se relacionen y se expliquen eh, a través de ejemplos, pues los conceptos enunciados anteriormente. Entonces allí, pues al final de la actividad, pues debe mm, presentarse un solo mapa conceptual en donde cada participante del grupo pues haya realizado sus aportes y el mapa debe contener pues todos los conceptos que se plantean aquí en este ejercicio 1.1. Considero que pues ya la mayoría de grupos pues lo han presentado en el foro. Ya tuve la oportunidad de revisar varios mapas conceptuales, los cuales pues se han elaborado pues de una manera adecuada. Eh, de pronto algunos grupos pues no tienen la participación del total de estudiantes, pues lo cual lamentablemente ha sido recurrente en estas últimas tres tareas que se han trabajado de manera grupal. Allí hemos observado que no todos los participantes del grupo pues realizan aportes, mm, no todos los integrantes participan. Desafortunadamente pues por razones digamos pronto de cada uno de ustedes por temas laborales o inconvenientes familiares o de salud, pues no han podido realizar participación de manera grupal. Eh, Tal como se dijo en las web conferencias, esta tarea 4 no se va a recibir de manera individual, por lo que ustedes pues están obligados a trabajar en grupo, a ponerse de acuerdo con sus compañeros, a lograr un consenso en el sentido de, por ejemplo, en este punto, pues presentar un solo mapa conceptual y así lo vamos a ver con otros puntos que también piden realizar solamente la entrega de un ejercicio o de un mapa conceptual relacionado. Entonces, en ese sentido, el llamado de atención es a que por favor se reúnan, se pongan de acuerdo, distribuyan tareas y por favor antes de la fecha límite pues logren consolidar un solo informe con toda la tarea 4 y lo logren subir al entorno de evaluación antes de la fecha límite. Luego tenemos el ejercicio 1.2. Allí nos dan 10 minerales diferentes. La idea es que con estos minerales, pues cada integrante del grupo, pues seleccione dos de ellos y con esta información diligenciemos la tabla número 1. Entonces ya vamos nuevamente a la presentación. Aquí vamos a revisar. Tenemos pues una relación de diferentes tipos de minerales. Aquí como a manera de ejemplo, tenemos minerales que tienen metales, algunos de ellos sin combinar, como por ejemplo minerales que tienen exclusivamente plata, oro, cobre, paladio, platino, etcétera, etcétera. Así hay muchos minerales pues que se presentan de manera natural y que contienen pues grandes cantidades de estos metales. Otro tipo de minerales pues son los carbonatos. Aquí tenemos varios de ellos, varios ejemplos de ellos, con el nombre que se le da a cada uno, nombre propio de ellos, como por ejemplo la magnesita, que es un carbonato de magnesio, como lo podemos ver acá. Otro tipo de minerales se denominan halogenuros, que pues como su nombre lo indica, pues tienen algún halógeno dentro de su estructura. Lo podemos ver acá, por ejemplo, la silvita, que es el cloruro de potasio, la fluorita, que es fluoruro de calcio. También tenemos otro grupo bastante grande, que son los óxidos. Allí tenemos pues diferentes tipos de minerales, como lo podemos ver aquí en esta tabla. Por ejemplo, tenemos el rutilo, que es un óxido de titanio, la hematita, que es un óxido de hierro, magnetita, que es otro tipo de óxido de hierro. Y continuamos con fosfatos, que también pues aportan una gran cantidad de minerales, como por ejemplo la roca fosfórica, que es fosfato de calcio. Tenemos muchos silicatos también, aquí sí hay
diferentes tipos de estructuras pues, que contienen silicio como parte fundamental, como por ejemplo el zircón, que básicamente es un silicato de zirconio. Y tenemos otra familia bastante grande de minerales que son los sulfuros y los sulfatos, que como su nombre lo indica, pues tienen azufre dentro de su estructura química. Entonces, bueno, como ayuda para diligenciar esta tabla 1, pues tenemos la conocida por todos ustedes tabla periódica. Aquí, pues a manera informativa se nos indica la ubicación de cada elemento químico dentro de la tabla. Tenemos pues los elementos metálicos aquí organizados, pues se lo pueden ver en color azul, que son la gran mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica. Luego, al lado derecho de la tabla, pues tenemos mm, varios elementos que tienen características no metálicas, que son los que ustedes pueden ver aquí en amarillo. Y tenemos otro grupo pequeño de color verde, que son los metaloides, aquellos elementos químicos que presentan propiedades características de los metales, pero también de los no metales. Entonces, eh, se les da esta denominación, pues ya que presentan características tanto metálicas como no metálicas. Entonces, esta clasificación pues les va a permitir a ustedes diligenciar la tabla número 1. Aquí vemos un ejemplo de cómo diligenciarla. Entonces, a partir del listado que ya revisamos, ¿no? Ustedes, cada uno de los integrantes del grupo selecciona dos minerales. Entonces, como por ejemplo, yo tomé la alúmina, pues que aunque no está en el listado de 10, pues lo voy a realizar como un ejemplo. Entonces, la alúmina o el alúmina, se puede decir de las dos maneras, tiene la fórmula química Al2O3, óxido de aluminio. Esta sería la fórmula química propia de este mineral. La tabla nos pide indicar cuáles elementos que hacen parte de la estructura molecular de este mineral tienen características metálicas y cuáles elementos tienen características no metálicas. Entonces, en este caso, el mineral que yo seleccioné solamente tiene dos elementos químicos, el aluminio y el oxígeno. Entonces, si buscamos el aluminio en la tabla periódica, pues lo vamos a encontrar en la familia pues, de los metales, ¿no? Aquí lo podemos observar. El aluminio está ubicado aquí dentro de los metales, mientras que el oxígeno, aquí lo podemos ver, está ubicado pues dentro de estos elementos no metálicos. Entonces, esa es la información que vamos a poner acá en esta columna. El aluminio es un elemento metálico, mientras que el oxígeno es un elemento no metálico. Luego, la tabla nos pide en la última columna indicar cuál es el uso que se le da a este mineral en la industria. Entonces, pues esa información pues, ustedes la van a consultar en las fuentes bibliográficas que se indican en la unidad 3 o pueden consultar por internet pues ese tipo de información, como por ejemplo en mi caso, consulté para qué se utiliza la lúmina en el campo de la industria y pues encontré la información que podemos ver acá. Entonces, la alúmina, pues debido a su dureza y alta resistencia al desgaste, se utiliza como agente desmerilado o como agente de pulido. Y también, pues, gracias a su elevado punto de fusión, que está por alrededor de los 2000 grados Celsius, se utiliza bastante como material refractario, ¿no? Para soportar altas temperaturas. Entonces, ese es un ejemplo de la información que ustedes pueden poner allí, dependiendo del mineral que cada uno de ustedes seleccione. Entonces, nuevamente, volviendo a la guía, pues tenemos aquí 10 minerales diferentes. Entonces, ya ustedes se pondrán de acuerdo para distribuirse en esos 10 minerales y diligenciar la tabla 1, pues con toda la información que se está solicitando, ¿no? Como ya lo expliqué. Bueno, muy bien. Continuamos con el ejercicio 1.3, entonces lo vamos a ver en la guía. Ejercicio 1.3. Aquí este ejercicio nos pide revisar bibliográficamente eh, cómo se realiza el proceso de obtención de aluminio. Y con base en esta información, pues debemos diseñar un diagrama de bloques que explique la obtención del aluminio a partir de la extracción del mineral en el suelo. Es decir, el proceso industrial que se lleva
para poder transformar el mineral que contiene aluminio dentro de su estructura hasta lograr obtener aluminio puro, pues que se pueda utilizar pues para diferentes aplicaciones. Entonces, el diagrama de bloques, pues básicamente está formado por una serie de bloques conectados por corrientes que se denominan flujos, donde se muestran las entradas y las salidas. De igual forma, en este diagrama de bloques se deben mostrar las condiciones que se deben seguir o las condiciones ambientales de operación para poder lograr sintetizar pues ese elemento puro pues como lo podemos ver ahí anteriormente, ¿no? Entonces, condiciones como por ejemplo la temperatura que se debe seguir y la presión que se debe lograr para realizar este proceso. Entonces aquí tenemos en la misma guía, nos dan un ejemplo de un diagrama de bloques. Este pues es bastante detallado y nos muestra cómo obtener ácido sulfúrico a partir de un mineral denominado pirita. Entonces, podemos ver a manera de bloques, pues todo el paso a paso que se debe seguir y las condiciones, como por ejemplo, agregar agua, agregar aire seco, extraer polvo, extraer vapor. Entonces, lo podemos ver aquí de manera muy detallada hasta lograr el producto deseado, que en este caso es el ácido sulfúrico. Aquí en la guía, pues, perdón, en la presentación vemos otro ejemplo. No es el que se está pidiendo en el ejercicio, es simplemente informativo para que ustedes puedan observar cómo realizar este diagrama de bloques. Entonces aquí lo que nos muestran es un proceso sencillo para obtener alcohol graso encapsulado a partir de alcohol graso etoxilado, ¿no? Entonces vemos cómo es el diagrama de bloques, el paso a paso. Entonces aquí nos dan, digamos, más información en el sentido de enumerar cada uno de los pasos que se debe seguir hasta obtener el producto deseado. Y de igual forma, en este caso, nos muestran qué tipo de reactivos debemos agregar en cada uno de los pasos y además las condiciones operativas propias del proceso. Como por ejemplo en el paso número 1, este se debe realizar a 80 grados Celsius durante 2 horas. Y luego en el paso 2 debemos agregar pues otro reactivo y aquí debemos realizar diferentes etapas de calentamiento, como por ejemplo 40 grados durante 1 hora, luego 50 grados por 2 horas, 60 grados por 3 horas eh, y así sucesivamente en los diferentes pasos. Y el paso final es un secado para obtener finalmente el alcohol graso encapsulado. Este es otro ejemplo pues, que les puede servir de guía para elaborar ustedes su propio diagrama de bloques de obtención de aluminio. Muy bien. Eh, Hasta ahí, digamos, esa primera parte relacionada con metalurgia, con minerales y metalurgia. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, Digamos, alguna duda. para separar, ¿se pueden usar solventes específicos? Sí, sí, ya ustedes pues consultan el procedimiento a seguir para obtener aluminio y allí pues muy seguramente en muchos pasos necesiten agregar varios reactivos, agregar algún tipo de solvente para extraer pues el compuesto químico deseado. Entonces pues ya ustedes plantean un diagrama de bloques pues de acuerdo a la información que consulten en la bibliografía. ¿Entendido? ¿O hay alguna otra pregunta relacionada? Bueno, parece que no. Entonces, vamos a continuar con el segundo punto. Este hace alusión al enlace metálico, específicamente a la teoría de bandas. Entonces, pues, una breve explicación teórica de la teoría de bandas, pues que establece que los electrones deslocalizados se mueven libremente a través de bandas que se forman por el traslape de orbitales moleculares y también pues es bastante aplicada pues en ciencia de materiales, específicamente cuando utilizamos materiales semiconductores. Entonces, los metales pues tienen esa propiedad de formar
enlaces metálicos, utilizando pues muchos átomos de un mismo elemento. Cuando nosotros tenemos un metal y lo cortamos de una manera transversal, o sea, logramos hacer un corte, puede ser por la mitad, como por ejemplo acá, un corte transversal de un cristal metálico. Vamos a observar pues una estructura química pues como esta que vemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces aquí vamos a tener muchos átomos de un mismo elemento metálico. Obviamente en el núcleo de esos átomos metálicos pues va a haber una carga positiva y alrededor de esos núcleos pues van a estar los electrones formando una nube electrónica. Entonces ya vamos a ver en detalle pues los diferentes orbitales de cada uno de esos átomos. Vemos acá, tenemos un ejemplo de un cristal metálico de sodio, donde pues existen muchos átomos de sodio, uno pues al lado del otro, formando enlaces metálicos. Y obviamente, pues de acuerdo a lo que ya vimos de la distribución de los electrones en diferentes orbitales, pues tenemos aquí el orbital 1s, el 2s, 2p, 3s y 3p. A medida que aumentamos los orbitales, pues también aumenta el nivel energético, es decir, se requiere mayor energía a medida que se va aumentando de los niveles energéticos. Y obviamente en cada uno de estos niveles, pues están pues, organizados pues un cierto número de electrones, como por ejemplo en el orbital 1s, pues vamos a tener dos electrones allí. En el 2s igualmente dos electrones. En el orbital 2p vamos a tener 6 electrones de ese sodio y en el orbital 3s solamente vamos a tener un electrón. Entonces, esta banda de valencia, que es uno de los conceptos que se pide allí en una de las preguntas de este ejercicio, corresponde a aquella banda donde están los electrones del último nivel energético, es decir, de la capa de valencia de cada uno de estos átomos de sodio. Entonces, estos electrones son los que tienen la capacidad para formar enlaces, ¿no? con sus átomos vecinos. Sin embargo, estos electrones de la banda de valencia pues no participan o no tienen relación con la conducción de electricidad, ¿no? Mientras que, por el contrario, existe otra banda con un nivel energético superior, pues aquí la vemos en el orbital 3p, donde no hay ningún electrón. Sin embargo, en esa banda de conducción, pues algunos electrones pues, que reciben o tienen la capacidad de poder saltar a esa banda de conducción, pues al aumentar su nivel energético, logran saltar a esta banda y allí pues se desligan completamente de los núcleos atómicos y tienen esa propiedad o esa capacidad de estarse moviendo por toda la banda de conducción. Entonces, estos movimientos electrónicos son los que inducen la transferencia de conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, gracias a esta banda de conducción es que se da este fenómeno de conducir energía o de transportar electrones de un lugar a otro. Este es el ejemplo para el sodio. Sin embargo, en la guía se nos pide realizar un análisis de otro metal muy conocido que es el magnesio. Entonces, aquí lo vemos. El magnesio tiene un número atómico de 12. Entonces, pues allí se les pide la configuración electrónica. Entonces, ya a partir de lo ya aprendido en la tarea número 3, ¿no? Entonces, allí vimos cómo poder organizar los electrones, pues, en cada uno de los niveles energéticos. Y como este, pues, tiene un número total de electrones de 12, pues, ustedes los deben colocar acá, dependiendo, pues, el orden de cada uno de estos niveles energéticos, ¿no? Empezando por el 1s2, luego 2s2, luego vamos a tener 3s, perdón, 2s2, 2p6, luego 3s2 y así sucesivamente hasta lograr ubicar los 12 electrones del magnesio. Entonces aquí vemos cómo es esta distribución energética, cuántos electrones van a estar en la banda de valencia. Entonces, pues ya eso hace parte del ejercicio que ustedes tienen que realizar. Volvemos a la guía para ver exactamente las preguntas que se nos hacen allí.
Vamos a revisar acá. 2.1. Tenemos la misma imagen correspondiente al magnesio y nos piden responder estas 5 preguntas. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica para el átomo de magnesio? Entonces, ya lo que vimos de acuerdo aquí a nuestro diagrama de distribución de niveles energéticos, ¿no? Responden la pregunta. ¿Qué sucede con los orbitales de los átomos de magnesio en un cristal metálico de este elemento? Entonces, bueno, también ya lo explicamos anteriormente, ¿no? El fenómeno es el mismo que ya vimos acá, ¿no? Debido a la cercanía de esos átomos, pues allí va a haber una interacción entre los orbitales energéticos del mismo magnesio, pues con su átomo vecino. Y luego viene una pregunta de cómo se forma un orbital de enlace y un orbital de antienlazante, ¿no? Entonces, esto lo explicamos a partir, digamos, de la función de onda propuesta por Schrödinger, donde pues él nos indicaba que es posible calcular una función de onda que es una probabilidad de poder encontrar el electrón pues en un determinado espacio, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces, esa función de onda es muy semejante a las ondas que ya conocemos, las ondas físicas que podemos conocer. Entonces, allí mm, eh, sucede pues cuando se combinan dos orbitales S de dos átomos idénticos, como es el caso de nuestra estructura metálica de magnesio, ¿no? Entonces allí vamos a tener la combinación de dos átomos de magnesio, los cuales pues contienen orbitales S en su estructura. Entonces, dependiendo de esa función de onda con la que se encuentren esos átomos, pues se pueden sumar, como es el caso de la superposición en fase, es decir, si las ondas de cada uno de estos átomos de magnesio son idénticas, pues se van a sumar, es decir, que se encuentran en la misma fase. Al encontrarse en la misma fase, pues se van a sumar y esto pues favorece la formación de un orbital enlazante, ¿no? Por el contrario, si la función de onda de cada uno de esos átomos de magnesio es diferente, pues como lo podemos ver acá, hay una onda que empieza en positivo y termina en negativo, mientras que el otro átomo va a tener una onda que empieza en negativo y termina en positivo. Entonces, al sumar estas dos ondas, pues esto prácticamente se va a neutralizar, va a ser prácticamente una línea. Y en este caso estaremos hablando de dos átomos que están fuera de fase, ya que cada uno pues maneja una función de onda diferente. Entonces, en este caso se puede decir que están fuera de fase o tienen fases diferentes y se da una sustracción, lo que repercute en que tengamos un orbital antienlazante. Y lo vamos a ver con otro ejemplo, ¿no? Vamos a tener aquí otra explicación gráfica para que ustedes lo logren comprender de mejor manera. Tenemos en este caso, pues, dos orbitales 1s correspondientes al mismo elemento químico. Tenemos dos átomos del mismo elemento químico que al sumarse, pues, y tener la misma función de onda, en este caso, pues, los dos tienen la misma función de onda, se suman. Entonces, esto nos va a formar un orbital enlazante, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se denota mediante pues, la letra griega sigma, que haría como sigma 1s. Entonces podemos observar que su nivel energético, aquí vemos que aumenta la energía eh, de manera, digamos, vertical. Entonces a medida que vamos subiendo, la energía aumenta. Entonces en este caso, al sumar dos orbitales 1s con el mismo signo, eh, se agregan y se va a formar un orbital enlazante de menor energía a los orbitales originales, ¿no? Entonces aquí vemos que la energía baja, pero este orbital, al ser, digamos, positivo, pues tiene, digamos, esa capacidad de ser enlazante. Por el contrario, pues si tenemos un orbital 1s que se suma con otro orbital 1s, pero cada uno de ellos tiene una función de onda diferente, eh, en este caso, pues se van a neutralizar y van a formar un orbital molecular antienlazante, denominado como sigma asterisco 1s o sigma prima 1s. Entonces
Entonces aquí lo vemos gráficamente. En este caso, pues el nivel de energía aumentó. El de este orbital suma es mayor al de los dos orbitales originales y va a tener esa característica de ser antienlazante. Entonces, en este caso, hubo una superposición destructiva que estuvo fuera de fase, como ya lo vimos anteriormente, de sus funciones de onda. Y como cada orbital tenía signos opuestos, pues se formó un orbital antienlazante. Entonces, esto para que lo tengamos claro y lo podamos explicar en esa respuesta de ese ejercicio en particular, ¿no? Entonces, de ahí pueden obtener la respuesta para esa tercera pregunta, ¿no? Luego nos preguntan, a qué se le denomina banda de valencia y banda de conducción? Explicar por qué se tienen en cuenta en los orbitales 3s y 3p. Entonces, eso ya lo explicamos anteriormente mediante este ejemplo del sodio. Entonces, allí queda bastante sencillo responder esa pregunta. Luego, ¿por qué los elementos metálicos como magnesio conducen fácilmente la corriente y cómo se realiza este proceso? Entonces, bueno, también ya fue explicado en detalle, ¿no? Esto ya lo vimos. Sin embargo, lo vamos a reforzar aquí con esta diapositiva, ¿no? Bueno, en los metales, que son sustancias conductoras, pues la banda de valencia se solapa energéticamente con la banda de conducción, cuya, cuya banda está vacía, ¿no? Esa banda de conducción pues está vacía. Entonces, algunos electrones pues pueden ocupar con un mínimo aporte de energía, pueden pasar de esa banda de valencia a la banda de conducción, ¿no? Entonces, esa es como la principal característica de los enlaces metálicos y de los elementos metálicos en particular. Entonces, con esto podríamos dar respuesta a esa quinta pregunta, ¿no? Eh, esta banda prohibida que se presenta pues, en estos tres casos, para el caso de los metales, que son sustancias altamente conductoras, pues esa banda prohibida realmente es un espacio muy pequeñito, lo cual permite que los electrones que se encuentran ubicados en la banda de valencia, pues puedan saltar fácilmente a esa banda de conducción. Y al estar en la banda de conducción, pues se van a poder mover libremente a través de la estructura cristalina y van a poder transportar, eh, digamos, esa corriente eléctrica que pues permite que estos elementos metálicos se puedan utilizar pues para diferentes aplicaciones, principalmente en el campo de la electricidad, de la electrónica y también en el campo de la industria, ¿no? Bueno, y finalmente pues tenemos aquí otro tipo de materiales que son los denominados semiconductores. Estos, estos semiconductores pues van a tener una banda prohibida un poquito más amplia que en el caso de los metales. Sin embargo, la banda prohibida tampoco es muy grande, ¿no? Y los electrones que con suficiente energía cinética pueden también saltar, pueden pasar a esa banda de conducción y estos semiconductores, pues gracias a este fenómeno, pues tienen, digamos, esa habilidad de conducir la electricidad, sobre todo a altas temperaturas, ¿no? Ya que cuando aumentamos la temperatura, de cierta manera, excitamos los electrones, les proporcionamos energía cinética y esto les permite a esos electrones saltar a la banda de conducción de manera muy sencilla. Y por el contrario, tenemos algunos materiales aislantes, ¿no? En el caso de los aislantes, la banda prohibida, que es la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción, realmente es bastante amplia. Entonces a los electrones, por más de que ganen energía cinética, les queda absolutamente imposible saltar de la banda de valencia a esta banda de conducción. Entonces por ello, pues se dice que esa banda de conducción siempre va a estar vacía y esto pues no permite que este tipo de materiales puedan transferir o transportar corrientes eléctricas. Eh, esta información también les va a permitir a ustedes responder eh, los siguientes ejercicios. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 2.2. Allí también nos hacen tres preguntas. ¿Qué ocurre con los electrones de la banda de valencia para el caso particular?
¿Por qué algunos materiales conducen mejor la corriente que otros? ¿Qué se puede concluir de la comparación de las brechas de energía que se muestran en la figura 3? Entonces, la figura 3 es la que vemos aquí anteriormente, ¿no? Que es muy similar a la que ya expliqué en la diapositiva. Básicamente es la misma información. Entonces, con esto ustedes pueden contestar esas 3 preguntas. Y finalmente, pues la guía nos presenta el ejercicio número 3, que son los superconductores. Entonces, en este caso de los superconductores, pues nos piden que todos los integrantes del grupo pues aportemos para poder presentar un diagrama a manera de mentefacto. Entonces, el mentefacto pues básicamente es un diagrama que nos permite organizar los conceptos de forma jerárquica, donde en la parte superior se indican las cualidades más importantes del concepto y en la parte derecha las características que no corresponden al concepto y en la parte izquierda características que tienen la misma relevancia que el concepto. Entonces, básicamente ese es el mentefacto. Ese es el último ejercicio que nos pide la guía. Aquí en la presentación, pues les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Bueno, continuando aquí con la presentación, pues tenemos la definición de aislantes eléctricos, conductores eléctricos, semiconductores y algunos ejemplos para cada uno de ellos. Por ejemplo, aislantes, la madera, el caucho, algunos tipos de vidrio, semiconductores, básicamente tenemos el silicio, el germanio y conductores, pues vamos a tener diferentes elementos metálicos, como por ejemplo el cobre y también el oro. Entonces, bueno, pasando al tema del mentefacto, pues aquí tenemos un ejemplo, resumen gráfico de cómo elaborar un mentefacto. Y voy a compartir con ustedes, para los que están presentes, un breve video explicativo de cómo elaborar un mentefacto, pues para poderles ayudar en ese sentido de comprender muy bien cómo se realiza. Entonces allí voy a compartir en el chat. Voy a compartir el video para que ustedes lo puedan consultar. Y vamos a explicar aquí rápidamente qué son los superconductores, ¿no? En primer lugar, debemos consultar qué es la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces aquí podemos ver un ejemplo. En una corriente eléctrica, un número elevado de electrones libres pasan en movimiento por un conductor y de este movimiento pues se dan diferentes choques. Obviamente hay muchos electrones que están pasando de un lugar a otro. Ellos están moviendo a grandes velocidades y muchas veces pues coinciden en un cierto espacio y tiempo y pues van a chocar entre ellos, ¿no? De igual forma, pues estos electrones también van a chocar contra diferentes átomos que están allí en la red cristalina del metal y estas interacciones lo que hacen es dificultar el desplazamiento de los electrones, ¿no? Y esto pues repercute en resistencia al paso de la corriente, ¿no? Entonces, cuando existen este tipo de choques, perdón, de manera continua, pues los choques lo que hacen es formar un fenómeno de resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, dependiendo del material del que estemos hablando, pues cada uno va a tener como característica principal, pues algún tipo de resistencia. Y los superconductores, pues son aquellos materiales que bajo ciertas condiciones minimizan eh, esa, esa resistencia eléctrica prácticamente a cero, ¿no? Entonces, por ello se les da ese nombre de semiconductores, perdón, de superconductores. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de metales y compuestos cuya resistencia disminuye hasta cero cuando llegan a una cierta temperatura, ¿no? Como conocida mm, pues, frecuentemente como temperatura crítica, ¿no? Entonces, aquí vemos la temperatura en Kelvin a la cual estos superconductores pues tienen una resistencia de cero. Entonces vemos diferentes tipos de compuestos y algunos metales que son muy utilizados para diferentes aplicaciones, como por ejemplo el niobio, el plomo, el mercurio, el estaño, aluminio y zinc, como algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, y pues ya para poder construir ese mentefacto, pues ustedes van a tener que recurrir a diferentes fuentes bibliográficas, entonces como ayuda para poder comprender un poquito más acerca
de este concepto, les voy a también compartir un breve video explicativo acerca de este tema, ¿no? Entonces también lo voy a compartir aquí en el chat. Bueno, y con esto pues damos por finalizada la explicación de los 3 ejercicios. Como ustedes pueden observar, son ejercicios muy sencillos. Obviamente hay conceptos que ustedes deben consultar y deben pues responder las preguntas que se indican en cada uno de ellos y elaborar bien sea el mapa conceptual, el diagrama de bloques o el mentefacto, pues en cada uno de los ejercicios donde los piden. Entonces, muchachos, ya para terminar, ¿alguna pregunta relacionada? ¿Alguna duda? Fabián, ¿tienes micrófono? No, Fabián dice que no le sirve el micrófono. Entonces, a ver si logro comprender la pregunta. Bueno, mientras tanto, como para ganar tiempo, vamos a compartir el formulario de asistencia para los que están en sala, para que ustedes, por favor, me diligencien esa asistencia a este CIPAS. Voy a compartir con ustedes aquí en el chat el link para que puedan acceder al formato de asistencia. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta de los participantes, además de Fabián? Karen, Natalia, ¿una pregunta? Sí, Sí, profe. Fabián. Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, señor, sí lo escucho. Es que en el primer punto, en el cuadro de los elementos, si mi grupo, en mi foro no han participado ya 2 actividades, ninguno, todos esos elementos me tocará hacerlos a mí solo, los días. Bueno, pues digamos que la directriz es realizar el trabajo en grupo, pero pues como comenté al comienzo, yo por lo menos esta mañana estuve revisando la mayoría de foros y hay muchos en los cuales los integrantes del grupo no han participado y hay muchos grupos que solamente tienen a una persona trabajando y creo que este es tu caso, ¿no? Entonces en ese caso, pues si llegado el día 10 de mayo o más tardar 12 de mayo y realmente no hay participación de los compañeros, pues te tocaría a ti hacer el trabajo solo, ¿no? Y entregarlo solo. Entonces, si son 5 minerales, tú vas a escoger solamente uno y vas a desarrollar el ejercicio completo con solamente tu parte, ¿no? Entonces va a ser solamente el aporte de un mineral o en el caso donde tenemos 10 minerales, pues tú vas a escoger dos que son los que corresponden pues, a un solo integrante del grupo, ¿no? Ah, listo, profe. Y la segunda es ese que se superponen y no, o sea, que si son positivos, ¿yo cómo sé qué características tienen? O sea, donde yo miro si esos átomos son, sí, la Sí, ley, o sea, esa ley que tú dijiste, ¿cómo yo valido eso? pues realmente hay que despejar la ecuación, ¿no? O sea, realmente no es sencillo, por eso la pregunta de la guía es solamente decir qué son orbitales enlazantes y qué son orbitales no enlazantes. Esa es la pregunta, porque realmente hallarlo de manera matemática es bastante complejo y hay que utilizar pues la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación bastante Ah, extensa, sí, entonces pues en ese sentido pues no se está pidiendo es que se que haga de la, manera matemática. solo teórica. Como vi que explicaste que como más o menos que si eran dos, pues si la onda era positiva y otra negativa, pues, Sí, y exacto. como es así la he visto en física moderna, tocó verla. Pues solamente es explicar teóricamente, pues, como, ¿qué es eso? Listo, profe, Sí, ya no sí, tengo aquí, más aquí dudas. Gracias. estoy, aquí estoy mostrando en pantalla la pregunta. Simplemente nos piden cómo se forma un orbital enlazante y cómo se forma un orbital antienlazante. Solamente explicarlo de manera teórica. Listo, profe. Bueno, Fabián, con mucho gusto. Profe, ahorita sigue el del laboratorio, pero yo tengo que trabajar y no me puedo conectar. Me excuso, pero sí veré la grabación. Muchísimas Claro que gracias sí. a usted por esta explicación muy clara, de verdad.
Siempre su apoyo ha sido muy grande, así que gracias. Me despido, hasta luego. Bueno, Fabián, con mucho gusto. Muchas gracias. Que estés bien. Bueno, muchachos, hasta aquí la explicación. Voy a detener la grabación y se la estaré a ustedes compartiendo a través del correo electrónico y a través de los foros. Profe, ¿cómo se llama el nombre del CIPAS?